¿Sabías que existe una orquesta que lleva 100 años tocando ininterrumpidamente? 100 años, más antigua que cualquier banda de rock, más longeva que cualquier grupo de jazz, más duradera que las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo, la Sonora Matancera. Y su historia está llena de política, exilio, censura y una lealtad inquebrantable a la música por encima de todo. Hoy vas a descubrir cómo una orquesta que nació amenizando mítines políticos en Cuba en 1924 terminó siendo censurada completamente por Fidel Castro. ¿Por qué Celia Cruz, que cantó a favor de la revolución en 1959, fue prohibida de regresar a Cuba para siempre? ¿Y cómo esta orquesta sobrevivió dictaduras, exilios, cambios generacionales y la muerte de todos sus fundadores para seguir tocando hasta 2024? 15 de julio de 1960. Aeropuerto de La Habana. Celia Cruz desayuna con su madre Ollita por última vez sin saber que es la última vez. Le promete regresar para Navidad. Abrazo largo, beso en la frente. Sentí el sol de Cuba brillar en ese cielo, recordaría Celia décadas después con lágrimas. Me viré para atrás y vi a Ollita sonriendo en la terraza, y le soplé un beso. No sabía que Fidel Castro le prohibiría regresar, que su madre moriría en abril de 1962 sin volver a verla, que ese beso soplado al aire sería su despedida definitiva. Antes de seguir, suscríbete a Qué tiempos aquellos, porque esta historia de 100 años no la vas a encontrar completa en ninguna otra parte. Dale like si ya sabes que esto va a tener política, drama y música que cambió América Latina. Y activa la campanita porque lo que viene es la historia más larga y fascinante que he contado. Todo empezó el 12 de enero de 1924 en Matanzas, Cuba, en el barrio Ojo de Agua. Calle Salamanca número 41 entre Jovellanos y Ayuntamiento. La casa de Valentín Cané, un mulato muy estimado en el barrio que tocaba el tres cubano y soñaba con formar una agrupación musical. Reunió a 8 músicos más de la zona. Pablo Bubu Vázquez Gobín en contrabajo, Manuel Valera en guitarra y voz segunda, Domingo Medina Jimagua en timbalito, Ismael Goberna en cornetín, Julio Gobín como primer cantante. 9 músicos fundadores en total, todos locales, todos con hambre de tocar, todos sin imaginar que estaban creando lo que eventualmente sería la orquesta más longeva de la historia. La razón por la que se formó la Sonora era completamente política. Un partido político local, el Partido Liberal, necesitaba música para amenizar sus mítines y reuniones de campaña. Entonces Valentín creó la Tuna Liberal, un nombre explícitamente político que dejaba claro para quién trabajaban. Tocaban en las retretas del Parque Central de Matanzas, donde la gente se reunía los domingos, en fiestas privadas de militantes del partido, en los centrales azucareros como el de Jersey, donde trabajaban miles de cubanos, en fincas de Río Potrero. Tocaban música folclórica, son, danzones, el sonido que Cuba bailaba en los años 20. En 1926 cambiaron de nombre a Septeto Soprano, por el timbre de voz agudo del cantante principal. Y ese año entraron 2 personas que cambiarían la historia de la agrupación para siempre. Primero Carlos Manuel Díaz Alonso, conocido como Caíto, que tocaba las maracas y cantaba en el coro. Caíto estaría con la Sonora hasta 1990 cuando murió. 64 años ininterrumpidos con el mismo grupo. Una lealtad casi imposible de comprender en la industria musical, donde los músicos cambian de banda cada 2 o 3 años. El segundo fue Rogelio Martínez Díaz, apodado El Gallego, aunque había nacido en Cuba. Guitarrista y segunda voz que eventualmente se volvería el director y alma de la Sonora durante 57 años. Rogelio nació el 7 de septiembre de 1905 en Matanzas, hijo de un cocinero que tenía un pequeño restaurante en La Habana. Aprendió guitarra de niño y para los 20 años ya tocaba profesionalmente.
Cuando entró al septeto soprano, tenía 21 años y una visión clara de lo que quería hacer con la música. En 1928 cambiaron el nombre otra vez. Ahora se llamaban Estudiantina Soprano, porque habían agregado más instrumentos y el formato ya no era de septeto tradicional. Pero el nombre seguía sin convencer a nadie. Finalmente, en 1935, después de 11 años de existencia y 3 cambios de nombre, se establecieron como la Sonora Matancera. Sonora por el tipo de música que tocaban. Matancera por la ciudad donde nacieron. Un nombre que ya nunca cambiarían. Un nombre que se volvería leyenda. En 1937 entró al grupo un pianista joven que después se volvería famoso mundialmente, pero por algo completamente diferente a la Sonora. Dámaso Pérez Prado, que tocó piano con ellos de 1937 a 1939 antes de irse a México y crear el mambo. Cuando Pérez Prado se volvió el rey del mambo y vendía millones de discos en los años 50, pocos recordaban que había empezado en la Sonora Matancera, pero ellos sí lo recordaban y se enorgullecían de haber sido su primer grupo profesional. En 1944, 20 años después de fundarse, la Sonora Matancera tomó una decisión que cambiaría su historia completamente. Rogelio Martínez se convirtió en el director oficial de la orquesta. Valentín Cané, el fundador, le pasó la batuta reconociendo que Rogelio tenía la visión, la disciplina y el talento para llevar la agrupación al siguiente nivel. Y Rogelio no decepcionó. Bajo su dirección, la Sonora se volvió más profesional, más estructurada, más ambiciosa. Ya no eran solo la orquesta que tocaba en retretas de matanzas. Querían conquistar toda Cuba, y después toda América Latina. Los cantantes empezaron a rotar regularmente, pero la Sonora seguía siendo la Sonora, una identidad musical tan fuerte que trascendía a cualquier voz individual. Esta rotación de cantantes, que en otras orquestas hubiera sido fatal, en la Sonora se volvió parte de su identidad. Eran una plataforma donde los mejores cantantes de América Latina venían a brillar temporalmente antes de seguir sus carreras solistas. Daniel Santos, el inquieto anacobero, el cantante más temperamental y talentoso de Puerto Rico, cantó con ellos de 1948 a 1951. 3 años de éxitos masivos que cambiaron la historia de la música tropical. El cumbanchero con Daniel Santos y la Sonora se volvió un himno que todavía se toca en fiestas 70 años después. Linda Guajira mostraba el lado romántico de Daniel. Nosotros era pura poesía cantada. Cada canción, un hit que sonaba en toda América Latina. Las rocolas de México, Venezuela, Colombia, no podían mantenerse sin discos de Daniel Santos con la Sonora. Cuando Daniel se fue en 1951 para hacer carrera solista, muchos pensaron que la Sonora perdería popularidad. Se equivocaron completamente. Bienvenido Granda, el puertorriqueño del bigote prominente y la voz nasal inconfundible, fue el cantante más prolífico en toda la historia de la Sonora Matancera. De 1944 a 1954, 10 años completos, grabó 217 canciones con ellos. Más que ningún otro cantante en los 100 años de historia de la orquesta. Óyeme mamá, era puro sabor cubano filtrado a través de esa voz única de Bienvenido. En la orilla del mar, se volvió el bolero favorito de millones de parejas enamoradas. Angustia mostraba el lado más melancólico y profundo de Bienvenido. Esa voz nasal que cuando la escuchabas en cualquier radio, sabías inmediatamente que era Bienvenido Granda y la Sonora Matancera. Cuando se fue en 1954 por una pelea brutal con Rogelio Martínez sobre dinero y respeto, dejó un vacío enorme. Pero la Sonora siguió adelante. Otros cantantes vinieron. Algunos duraron años, otros solo meses. Algunos fueron excelentes, otros apenas pasables. Pero la Sonora continuaba grabando, tocando,
conquistando nuevos públicos. Y entonces en 1950 llegó alguien que cambiaría todo de manera permanente e irrevocable. Una mujer. En una época donde las orquestas de verdad, las orquestas serias y respetadas, no tenían cantantes mujeres porque se consideraba culturalmente inapropiado e incluso escandaloso. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, conocida simplemente como Celia Cruz, tenía 25 años recién cumplidos, una voz poderosa que podía llenar un teatro sin necesidad de micrófono, presencia escénica magnética que capturaba la atención del público desde el primer segundo. Rogelio Martínez la escuchó cantar en un club nocturno de La Habana y supo inmediatamente, con esa certeza que solo tienen los verdaderos visionarios, que tenía que estar en la Sonora. Los otros músicos dudaban seriamente. Una mujer en la Sonora Matancera, estás loco, Rogelio. Pero Rogelio insistió, y Celia debutó. Los primeros años fueron brutalmente difíciles para Celia. El público cubano conservador no estaba acostumbrado ni preparado para ver mujeres cantando con orquestas importantes. La criticaban constantemente y sin piedad. Parece hombre cuando canta, decían los periódicos. Esa voz tan grave y potente no es femenina ni apropiada. Debería quedarse en casa y dejar que los hombres canten. Los comentarios machistas eran constantes, crueles, diseñados para quebrarla. Pero Celia Cruz no era mujer que se rindiera fácilmente. Había crecido pobre en el barrio de Santos Suárez. Había trabajado desde niña. Había estudiado música formalmente en el Conservatorio Nacional. Sabía que tenía talento, y la Sonora la respaldó completamente en esos años difíciles. Rogelio, Caíto, Pedro Knight el trompetista, que después se volvería su esposo y compañero de vida, todos la defendieron públicamente. Le dieron confianza, la apoyaron en los peores momentos, y lentamente, mes tras mes, año tras año, el público cubano empezó a aceptarla, después a quererla, y finalmente a adorarla como solo se adora a las verdaderas leyendas. De 1950 a 1965, 15 años completos, Celia Cruz fue la voz principal indiscutible de la Sonora Matancera. Grabó cientos de canciones con ellos, cada una mejor que la anterior. Yerbero Moderno era pura alegría afrocubana. Burundanga tenía ese sabor único que solo Celia podía darle. Cao Cao Maní Picao se volvió su canción firma. Cada disco vendía miles de copias en toda América Latina. Cada presentación en vivo era un lleno total con gente haciendo fila desde horas antes. Celia y la Sonora se volvieron inseparables en la mente del público latinoamericano. Si pensabas en Celia Cruz, automáticamente pensabas en la Sonora Matancera. Si pensabas en la Sonora, inmediatamente pensabas en Celia. Eran una unidad, una familia musical que parecía eterna e inquebrantable. Y entonces llegó el 1 de enero de 1959. Fidel Castro y sus revolucionarios entraron triunfantes a La Habana. Batista había huido. La dictadura había caído. Cuba entera celebraba. Y en ese clima de euforia revolucionaria, la Sonora Matancera hizo algo que décadas después causaría controversia y confusión. Grabaron una canción a favor de la revolución. Se llamaba Guajiro llegó tu día, y la letra celebraba explícitamente el triunfo de Fidel. La cantaron en la radio, la tocaron en vivo. Parecía que la Sonora estaba completamente a favor del nuevo régimen. Pero la luna de miel entre Fidel Castro y los artistas cubanos duró poco. Fidel empezó a pedir favores. Quería que Celia cantara gratis en eventos del gobierno. Quería que la Sonora tocara en actos políticos sin cobrar. Es por la revolución, les decían. Es su deber patriótico. Celia se negó. Rogelio se negó. No iban a trabajar gratis para nadie, ni siquiera para Fidel Castro. Esa negativa los marcó. El régimen los empezó a ver como enemigos,
como traidores a la revolución que habían celebrado meses antes. En julio de 1960, la Sonora Matancera tenía contratos de gira en México. Iban a estar fuera 2 meses y regresar. El 15 de julio abordaron el avión. Rogelio Martínez, Celia Cruz, Pedro Knight, Caíto y los demás músicos, todos menos Laito Sureda, que después de la gira planeaba regresar a Cuba. Celia desayunó con su madre Ollita esa mañana. Le prometió regresar para Navidad. Abrazos, besos, despedida normal de quien se va 2 meses y regresa, excepto que no regresaron. Mientras la Sonora estaba en México cumpliendo con sus contratos de gira, tocando en teatros llenos y grabando para sellos mexicanos, las cosas en Cuba empeoraban dramáticamente día tras día. Fidel Castro consolidaba su poder absoluto, eliminando cualquier oposición. Nacionalizaba empresas privadas sin compensación. Arrestaba disidentes reales e imaginarios. Cerraba periódicos y estaciones de radio que no repetían la propaganda oficial. Confiscaba propiedades. Creaba un clima de terror donde cualquiera podía ser acusado de contrarrevolucionario por el simple hecho de criticar algo. Y la Sonora Matancera, desde la distancia segura de Ciudad de México, observaba horrorizada cómo su país se transformaba en dictadura totalitaria. Reunidos en un hotel de México, los miembros de la Sonora tomaron la decisión más difícil de sus vidas. No regresarían a Cuba. Se quedarían en el exilio voluntario. Preferían la incertidumbre económica del exilio a la certeza de vivir sin libertad bajo Fidel Castro. Todos estuvieron de acuerdo. Todos excepto Laito Sureda, el saxofonista, que contra el consejo desesperado de sus compañeros, decidió regresar a La Habana. «Es mi país», decía, «es mi hogar, no puedo abandonarlo». Sus compañeros le rogaron que reconsiderara. Le advirtieron que Fidel no perdonaría, que la venganza sería terrible. Pero Laito estaba convencido de que podría vivir tranquilamente en Cuba sin meterse en política. Se equivocó. Esa decisión de regresar dividió la historia de la Sonora Matancera para siempre en 2. Los que eligieron la libertad del exilio con todas sus dificultades económicas y emocionales, y el que eligió regresar a vivir bajo dictadura, creyendo ingenuamente que la música estaría por encima de la política. Cuando Fidel Castro se enteró de que la Sonora Matancera había decidido no regresar a Cuba, que habían elegido el exilio sobre la revolución, su venganza fue total, absoluta, diseñada para borrarlos de la historia cubana como si nunca hubieran existido. Emitió órdenes específicas y detalladas. Prohibió mencionar sus nombres en cualquier estación de radio cubana bajo pena de cierre inmediato. Prohibió vender sus discos en tiendas, confiscando inventarios completos. Prohibió tocar sus canciones en programas de televisión, en fiestas públicas, en cualquier espacio donde el gobierno tuviera control. Prohibió que se publicaran artículos sobre ellos en periódicos o revistas. Celia Cruz y la Sonora Matancera fueron sistemáticamente borrados de Cuba, eliminados del presente y del futuro de la isla, como si los 36 años de historia musical que habían construido en su tierra natal simplemente no hubieran existido nunca. Y cuando en abril de 1962 Ollita, la madre de Celia Cruz, estaba muriendo en un hospital de La Habana, cuando los doctores dijeron que le quedaban días o tal vez solo horas de vida, Celia desde Nueva York le rogó desesperadamente a Fidel Castro que le diera permiso humanitario para regresar a despedirse. Escribió cartas, pidió intermediarios que intercedieran. Solo quería 24 horas, un día para abrazar a su madre moribunda, para decirle que la amaba, para pedirle perdón por no haber estado ahí, para despedirse como toda hija merece despedirse de su madre. La respuesta de Fidel fue no, rotundo, cruel, calculado, sin excepciones humanitarias, sin compasión. Ollita murió sin volver a ver a su hija, y Celia cargó esa culpa, ese dolor insoportable, el resto de su vida, aunque todos sabían que no fue culpa suya, sino de un dictador vengativo
que usaba el dolor familiar como arma política contra quienes no se sometían a su voluntad. La Sonora Matancera se estableció en México de 1960 a 1962. Tocaban en clubes nocturnos, grababan discos, intentaban reconstruir sus vidas lejos de Cuba. Rogelio conoció en México a María de la Luz, una mujer mexicana que se volvió el amor de su vida. Tuvieron una hija, Celia Liz, que fue bautizada con Celia Cruz y Pedro Knight como padrinos. La familia de la Sonora crecía incluso en el exilio. En 1962 se mudaron a Nueva York, buscando el mercado latino más grande de Estados Unidos. Nueva York tenía cientos de miles de puertorriqueños, dominicanos, un público que conocía a la Sonora, que había crecido escuchando sus discos, que los recibió con los brazos abiertos. Tocaron en el Palladium, en el Teatro Puerto Rico, en fiestas privadas, en donde los llamaran. La Sonora seguía siendo la Sonora, aunque ahora estaban a 3.000 kilómetros de casa. Los años 60 y 70 fueron de supervivencia más que de gloria. Tocaban constantemente, pero ya no vendían discos como antes. La salsa estaba cambiando. Los sonidos se modernizaban. Las nuevas orquestas como la Fania All Stars dominaban, y la Sonora, con su sonido tradicional, empezaba a parecer anticuada para las nuevas generaciones. Pero Rogelio se negaba a cambiar la esencia. Nosotros somos la Sonora Matancera, decía. No vamos a sonar como otros para vender más discos. Fania Records, el sello salsero más importante, les ofreció grabar con ellos. De 1981 a 1984 grabaron discos mezclando el sonido tradicional de la Sonora con arreglos más modernos de salsa. Trabajaron con Johnny Pacheco, con otros salseros de Fania, y funcionó. Una nueva generación descubrió a la Sonora, no como reliquia del pasado, sino como orquesta viva que todavía podía crear música relevante. Organizaron un concierto masivo en Central Park, Nueva York. Fue la última reunión de todos los miembros importantes de la Sonora. Rogelio dirigiendo. Caíto en las maracas después de 63 años con el grupo. Cantantes que habían pasado por la Sonora en diferentes épocas. Celia Cruz, por supuesto. Miles de personas llenaron el parque. Cubanos exiliados llorando de nostalgia. Puertorriqueños y dominicanos cantando canciones que sus padres les habían enseñado. Una celebración de 65 años de música ininterrumpida. El 13 de mayo de 2001, Rogelio Martínez murió en Nueva York a los 93 años. Había dirigido la Sonora durante 57 años, más de medio siglo, manteniendo viva una orquesta que sobrevivió revoluciones, exilios, cambios generacionales. Su funeral fue masivo. Músicos de toda América Latina vinieron a despedirlo, porque Rogelio no era solo el director de una orquesta, era una institución, un guardián de la tradición musical cubana, un hombre que se negó a comprometer su arte por dinero, por política, por tendencias pasajeras. Después de la muerte de Rogelio, su hijo Rogelio Martínez Jr. tomó la dirección de la Sonora Matancera. La familia se mudó a Las Vegas y desde ahí continuaron tocando, porque la Sonora no podía morir. No después de 77 años. No después de sobrevivir todo lo que habían sobrevivido. Contrataron nuevos músicos, entrenaron nueva generación, mantuvieron el sonido tradicional, pero con energía fresca. En 2024, la Sonora Matancera cumplió 100 años. Un siglo entero tocando ininterrumpidamente. El récord Guinness la reconoce oficialmente como la orquesta más antigua del mundo todavía activa. Han grabado más de 1000 canciones. Han tenido 47 cantantes diferentes. Han tocado en todos los países de América Latina. En Estados Unidos, en Europa, en Japón donde el bolero es venerado. Y en Cuba, donde nacieron, siguen censurados. Fidel murió en 2016, pero su legado de censura continúa.
Las nuevas generaciones de cubanos en la isla no conocen a la Sonora Matancera. No saben que la orquesta más importante de la historia musical cubana nació en Matanzas. No pueden escuchar sus discos legalmente. No pueden ver sus videos, borrados de su propia tierra por un dictador que no perdonó que eligieran la libertad sobre la obediencia. Esta fue la historia completa de la Sonora Matancera. ¿En qué tiempos aquellos? 100 años desde 1924. De tuna liberal a leyenda mundial. De tocar en retretas de Matanzas a llenar el Central Park de Nueva York. La orquesta que sobrevivió a sus fundadores, que sobrevivió al exilio, que sobrevivió a Fidel Castro, que sigue tocando hoy con la misma pasión que tenían aquellos 9 músicos en la casa de Valentín Cané hace un siglo. Si esta historia te fascinó, compártela, dale like, suscríbete a ¿Qué tiempos aquellos? Porque la Sonora Matancera es más que música, es resistencia, es identidad. Es la prueba de que el arte sobrevive a la política, a la dictadura, a todo. 100 años y contando.